Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy voy a seguir trabajando con este motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos. Voy a hacer una segunda parte, ¿okay? En el canal hay un video de una primera parte que se llama Pase de agua a 2 cilindros en motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos. Es este trabajo, ¿okay? Ahí tienen la primera parte donde tuve que desarmar para ver por dónde le estaba entrando agua y di el diagnóstico de que era por la cámara, por la culata, ¿okay? Ahora les enseño, tengo la culata, ya me la mandaron a la rectificadora, la mandé a desarmar completa, baño químico, me asentaran las válvulas, pero no tenía problema en las válvulas, que me limpiaran las válvulas, prácticamente que la limpiaran con una pasta de lija muy finita, un pasecito, ¿okay? Para que me la dejaran toda bien asentadita las válvulas otra vez. Yo marqué los taquetes, ¿okay? Los marqué cada uno donde iba para no alterarlo, para armarla igual, y tengo las lainas graduadoras para rectificar de que estén bien las medidas, ¿okay? De la calibración del taquete contra la leva. Y bueno, eso se les enseño ahora. Voy a hacer esta segunda parte, como les digo, de este video pase de agua a 2 cilindros en motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos. Voy entonces a explicarles todo, ¿ok? Ahí tengo todo en la mesa desarmado. Voy a empezar por armar la culata, la cámara completa, ¿ok? Para después entonces venirme nuevamente aquí. Ustedes se preguntarán por qué está esto así. Si ven la primera parte entenderán, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces, no sin antes recordarle de que por favor le den like a esos videos, ¿okay? Y suscríbanse al canal. Bien. Cualquier comentario, hay un correo en el canal por donde me pueden escribir, o por cualquier comentario también pueden preguntar, yo se los voy respondiendo a la brevedad posible. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ok? Les voy a enseñar un poco allá en la mesa todo lo que tengo y seguimos. Bueno, aquí tengo la culata, ¿ok? La cámara de este motor. Le mandé a hacer baño químico, como les dije, se pueden apreciar que está súper limpia. Le mandé a hacer el plano de nuevo y le mandé a sentar las válvulas un poquito ahí, a que me las rectificaran, pues la rectificaran un poquito de lija, pues como les digo, no que me gastaran el material, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que estos mismos, los árboles de leva los tengo aquí ya preparados, cada uno donde van, con los taquetes marcados, como les dije. Cada uno tiene sus números, yo lo marqué con cuidadito, lo guardé, ¿ok? Cada tapa está también ahí donde va. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Les muestro un poquito la culata por este otro lado, ¿ok? Tenemos todo limpiecito. Los ánodos no los voy a sacar ahora, ¿ok? No los voy a tocar, porque eso voy a hacer otro video del cambio de ánodo, se le va a cambiar el aceite, el filtro, se le van a hacer varios trabajos todavía, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a cuadrar la cámara y voy a empezar a armar esta culata, ¿ok? Esta cámara de este motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos, ¿ok? Como les digo, la voy a armar tal cual como estaba. Digo, los taquetes, cada uno donde salieron. De donde salieron los voy a montar otra vez. Y aquí tengo la laina calibradora, ¿ok? Que voy a usar, tengo por ahí un 0.15 y un 0.20, 0.15, 0.20 para la admisión. Con esto puedo jugar, cualquiera de las dos me va bien, que queden. Y tengo un 0.25 y un 0.30 para el escape. Cualquiera de las dos que me entre, cuando yo arme todo y meta la laina entre el taquete y la leva, cualquiera de las dos medidas que me den escape está bien, ¿eh? Y cualquiera de las dos medidas que me den admisión está bien. Bueno, vale, cuadro la cámara y empezamos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ok? Aquí tengo una aceitera, es lo primero para irle echando aceite a los taquetes antes de meterlo, ¿ok? La numeración que yo hice fue viendo la culata así como la tengo del lado de atrás del motor, empezando por el 1, idénticamente igual que la tapa número 1, pues que es esta, la del lado derecho de la culata, viéndolo de la parte de atrás. Entonces voy a empezar a meter el taquete 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como los tengo enumerados, y después me vengo para acá, para el 8, 9, los meto todos, ¿ok? Enumeraditos como los tengo, en ese orden, como los saqué. Vale, voy a empezar pues, ya le voy a quitar las marcas
Ok, le echo aceitico fuera, aquí adentro también un poquito. Vale, lo meto. Les recuerdo que la culata tiene que estar muy limpia, ok. Meto el taquete, ok, y me aseguro de que gire, vale, de que el taquete gire a donde lo metí, pues. Vale, vamos a hacer lo mismo con todo, ok. Saco la marca echamos aceitico, toquecito aquí y metemos. ¿Cuál es la idea de esto? De meterlo, no perder la numeración o el sitio donde iba cada uno. Bueno, de que ellos ya vienen graduados con las lainas estas, ok, calibrados con la leva y la válvula. Y entonces si nosotros los alteramos, seguramente cuando metamos las lainas para graduarlos, no, alguno de ellos no va a entrar a la laina o va a quedar con mucha holgura, por lo mismo, por alterarlos, ok. Entonces se pone en el mismo sitio. Si se le hace un trabajo muy grande al asiento de la válvula, ¿okay? Si hay algún trabajo que hacerle al asiento de la válvula, vale, rectificamos esto de vuelta. Si se come mucho el asiento de la válvula, entonces sí hay que jugar con las lainas, ¿ok? Seguramente si lima mucho una válvula, la válvula sube, habría que jugar con la laina esta de arriba, ponerle una más fina. Ok, echamos aceitico. Vale, para adentro. Vale, aseguramos de que gire. Todos tienen que girar. No pueden quedar duros allá adentro metidos. Vale, seguimos con el 6. Metemos, giramos. Con el 7. Hay que tener paciencia porque si lo meten mal se trancan. Vale. Seguimos con el 8. Echarle bastante aceite porque entran bien ajustaditos, ¿okay? Justamente para que entren ya lubricados, pues. Vale, metemos. Ok, todos están girando. Okay. Vale, seguimos. Seguimos con el taquete ahora ya, el número 9, que ya es el de este lado. Aquí lleva 8 y 8 son 16 válvulas, son 16 taquetes. ¿Okay? Entonces este es el número 9, viene aquí arriba. Bueno, y lo giramos, que gire. Como les digo, este motor llegó por un recalentón que se echó, que echó un vaporón por el escape, no subió más agua, echó un vaporón por el escape y entonces fue que yo fui a revisarlo. Me llamaron y lo fui a revisar. Entonces encontré que era en el impeller, la cuña, problemas en la cuña con el impeller. Había saltado, la cuña era de hierro, se había comido, el impeller se reventó adentro en la cuña. Esos videos están, como les digo, hay dos videos, la parte 1 y la parte 2 de recalentamiento. Es algo de recalentamiento, no me acuerdo ahorita el nombre bien, pero es de este motor y son dos videos donde di el diagnóstico del problema del impeller y la cuña, y donde después reparé esa parte también, monté el impeller nuevo, eché el aceite de la cola
y encendí, ok, todo quedó bien la parte que yo hice, volvió a salir el agüita por el chorrito, subió el agua, todo bien, pero entonces empezó a pasar agua para 2 cilindros. Yo sentí cuando lo encendí para probarlo que me encendió bien al principio y después al ratico, claro, cuando ya el agua subió y la presión, empezó a pasar agua para los cilindros, ok. Este se quiso trancar aquí, ¿ves? Es lo que yo le digo. Ya. Empezó a pasar agua para los cilindros, el 3 y el 4. Entonces tuve que desarmar, ¿ok? Tuve que desarmar la culata, ya ese es otro video, como le digo, pase de agua a 2 cilindros. Y este, que es la culminación de eso, de este video del pase de agua. Ya, esto es muy importante que nos entre muy suave. ¿Okay? Que a veces se pone así. Vale, ahí lo tenemos. Hay que tener paciencia y buscarle la vuelta al taquete. Vale, metemos aquí. Ya este es el número. A ver, si este es el 16, 15, este es el 14 ya. Me quedan 2, ¿ok? Metemos, giramos, ¿ok? Metemos el número 15 ya. Se quedan pegados de repente, sin ningún motivo. Vale, sacamos, volvemos a insistirle, dándole vueltica. Dándole vueltica, él tiene que caer en algún momento. Vale, ahí está, lo tenemos, girando, ¿ok? Vale, y metemos el último taquete, que es el número 16. Este se le pegó aquí más el tirro este de la marca. Vamos a limpiarlo bien. Incluso tiene huequito de lubricación ahí. Vale, lo limpiamos. Echamos su aceitico también. Y lo metemos. El último taquete, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Bueno, voy a meter los árboles de leva, cada uno donde va. ¿Ok? Vamos a apretarlos y vamos a verificar con él. Vale, lo metemos. Ok, los compruebo de que giren, ¿okay? De que estén dando vuelta. Vale, aquí lo tenemos. Vale, todos están sueltos. ¿Okay? Entonces, limpio un poco esto de las manos. Vamos a meter, okay, los árboles de leva. El del lado derecho, okay, es este, que tiene más árboles, okay, justamente. ¿Por qué? Porque mueve la bomba de las 2 bombas de gasolina, las mueve. Si nos fijamos bien, aquí hay una, okay. Si nos fijamos bien, aquí hay una media luna, ¿okay? Que son redondas. Estas son las que mueven a las bombas de gasolina, ¿okay? Estas redondas. Esta no la tiene esta leva, ¿okay? No las tiene, solamente traen los 2, 4, 6, 8 levas que van a mover los taquetes, ¿okay? Esta es la que va de este lado, ¿sí?
y la que tiene más leva, como les digo, es la que va del lado derecho, que es donde van las bombas. Si yo pongo después el tapaválvula, que esta es la parte de arriba, esa es la parte de arriba, aquí así, aquí van las dos bombas de gasolina, ¿ok? Vale, entonces ya tenemos las posiciones de las levas, ¿ok? Esto es lo que nos da la posición de las levas. Hay motores Yamaha que no traen, son iguales las levas porque no traen lo de mover la bomba de gasolina. Y entonces hay otra manera de diferenciarlos. Yo también tengo un video de eso, por lo menos el Yamaha 100 caballos, cómo armar una culata desde cero de un Yamaha 100 caballos 4 tiempos. Está eso, está otro video que creo que explica las posiciones de las levas, hay varias por ahí en el canal. Bueno, voy entonces a armar esto. Tengo las tapitas, ¿ok? Vale, voy a echarle un poquito de aceitico aquí a la cuna donde rueda la leva antes de ponerla, ¿okay? Igualmente por aquí le echamos bastante aceitico. Vale, vamos poniendo la número 1, la número 2, aquí están los números, ¿ok? Y los números siempre van hacia el lado de arriba de la culata, hacia donde van los piñones, ¿ok? Va el número. O sea que yo lo tengo que leer es de aquí arriba, el número 2. Si lo estoy leyendo desde aquí, o sea, lo estoy montando, lo estoy leyendo al revés, ¿ok? Vale, entonces con el número desde donde lo vean, ¿ok? Que vea hacia arriba. Vale, número 2. Número 3, con el 3 para arriba. Vamos a echar un poquito aquí también a las tapitas. Vale, número 4. Con el 4 hacia arriba. Vale, y número 5 igual. Vale, vamos a seguir con esta de una vez. Echamos a la tapita. Todo esto está previamente limpio, ¿ok? Tiene que estar muy limpio todo y soplado los huequitos por donde lubrica el aceite, por donde pasa el aceite. Todo lo que sea huequito hay que soplarlo con el compresor, rectificarlo de que esté destapado de verdad. Vale, entonces esta es la 7, vamos con la 8, siempre con el número para arriba. Vamos con la 9. Y la 10. Y última. ¿Okay? Vale, buscamos un dadito directo. Y vamos a ajustarlo. ¿Ok? Vamos a ajustarlo primero lo que más pueda a mano. Les recuerdo que los árboles de leva, a medida que vamos pisando esto, tienen que ir bajando los resortes, o sea, empiezan a pisar los taquetes, algunos de ellos, los que le toque, empiezan a pisar los taquetes y empieza a hacer presión, pues hay que apretarlo parejo también, ¿ok? Entonces ya no puedo más con la mano, me voy aquí al medio, ¿ok? Y empiezo a hacer esto. Le doy simplemente una ajustadita a cada uno, ¿ok? Los voy ajustando así, de manera de que la leva vaya bajando pareja. Cuando apretas uno, se van aflojando los otros. Por eso es que hay que irle dando parejito, ¿ok? Vale. Simplemente vamos ajustando y ella se va acomodando en su cuna, ¿ok? Vale, entonces ahora ajustamos un poquito más. Esto yo le meto
25 libras más o menos, ¿ok? De 25 a 28 libras. Ya se las estoy metiendo. Vale, rectifico. Me voy de aquí otra vez. De 20 a 25 libras, ¿ok? Vale. Vamos entonces a ajustar esta de este lado, pues. Sin forzarlo, como le digo, vamos apretando parejito. Cuando nos llegue abajo soltamos. Cuando nos llegue abajo el tornillo, digo, que sintamos que está haciendo presión, soltamos ese y nos vamos para otro que vuelven a estar flojos, y de esta manera va cayendo ella perfectamente en su cuna donde va. Como visualmente tenemos que ir viendo, ¿okay? Que vayan cuadrando las tapas contra la culata. Vale, vamos a ajustar un poco, entonces torquear la torque final. Vale, 25 libras. Vale, listo, lo tenemos. Bueno, entonces ahora voy a parar un momentico y vamos a hacer la prueba de las láminas. Bueno, vamos a empezar. Puse la culata, la cámara aquí en esta forma, ¿ok? Le di la vuelta, le puse los árboles de leva para el lado de arriba, ¿okay? Este está en el número 1 aquí, ¿ok? Están en su posición. Las dos con las guías hacia el lado de adentro, ya que este piñón entra así y ellos se tienen que encontrar. Los piñones son iguales, ¿ok? Son las mismas marcas que les hice, son idénticamente iguales, ¿ok? Donde lo pongamos no hay ningún problema. Este, claro, lo pongo con la guía, este con la guía hacia adentro, este con la guía hacia afuera, hacia este lado de adentro, ¿ok? Entonces quedarían así. Aquí están las dos marcas originales, ¿ok? De fábrica, para empezar a graduar. Vale, entonces yo voy a medio ponerle los tornillos. Vamos a ponerle estos tornillos, medio ajustarlos, ¿ok? Un lado 13. Vale. Lo primero que voy a hacer es girarlo, ¿ok? Darle vuelta, que acabamos de montarla, ¿ok? Vamos a girarlo primero, apretando y girando. Ah, espérense, que aquí tenemos que tener cuidado porque las válvulas están aquí y no pueden pegar de nada. Vale, lo pongo aquí en la orillita. Vale. A ver si están viendo ahí. Vale, más o menos ahí. Voy a apretar el piñón y a que empiece a girar. Vale, empezó a girar el árbol de leva ya. ¿Okay? Giro varias veces para que el taquete que enceité entre y salga varias veces. ¿Okay? Vale, igualmente este lado. ¿Okay?
Vale, ok, entonces lo pongo en las marcas. Número 1. Es la única marca original que nos trae la... Ok. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacerlo uno por uno, ok. Voy a empezar con el escape. ¿Por qué escape? Bueno, porque son las válvulas que están del lado donde están los huecos del escape de la culata, ok. Entonces, voy a hacer este lado primero. Okay, les recuerdo que la graduación del escape podemos jugar entre 0,25 milímetros, 0,25 milímetros y 0,30 milímetros, ¿ok? En el escape, que es este lado que voy a hacer ahora. Vale, yo le voy a dar vuelta a esto. Yo voy a poner el número 1 aquí adentro, ¿ok? Aquí está el número 1. En la próxima caída es el de él. Vale, ahí está. Ahí lo dejo. Vale, entonces agarro el calibrador. Estoy trabajando con escape 0.25, 0.30. Es la holgura que puedo tener. Bueno, voy a revisar el número 1, ¿ok? El número 1 de escape. Meto una laina 0.25, ¿ok? Y me está entrando ajustada. Está bien. Y meto esta 0.30 y no pasa. O sea que tenemos más o menos 0,28. Está bien. ¿Ok? La de 0.25 pasa, la de 0.30 no. Tenemos una holgura perfecta en este primer cilindro en la parte del escape. Vamos para el cilindro número 2. Entonces busco el número 2 y lo pongo aquí. Es este que viene aquí. Vale. No, cayó en el 1. Estoy buscando el 2. Vale, ahí está. Solito, cuando uno mueve las levas y el resorte sube, ella queda en una posición que es la de graduar, ¿ok? También se le pueden hacer unas marcas. Yo le había hecho unas marcas en este piñón cruzada con respecto a la marca original, ¿ok? Se hacen una cruz exacta y también nos dan las posiciones. Bueno, estoy en el número 2, ¿ok? Siempre que vamos a graduar, los árboles de leva van a quedar hacia el lado de afuera. No pueden quedar así, no podemos graduarlo hacia el lado de adentro por aquí, no. Tenemos que graduarlo de adentro hacia afuera, ¿ok? Bueno, 0.25, vamos a ver. Vale, está entrando bien, ajustadita. Y la de 0.30 entra apretada, igual que la de arriba, ¿ok? Entonces, el número 2 en la parte del escape lo tenemos bien. Les recuerdo que esta culata estaba armadita, trabajando perfectamente original. Y es lo que estoy buscando, me di que todo esté perfecto, ¿ok? Voy a buscar el número 4 aquí. Ya. Vale, voy por el 3. Me pasé otra vez. Vale, ahí lo tenemos, el 4. Fíjense que nos quedan los árboles de leva hacia afuera, ¿ok? Busco mi laina, 0.25 primero, vale, entra bien ajustadita. Y esta debe entrar bien apretadita, correcto, ¿ok? La 0.30 entra apretadita, o sea que más o menos me van llevando las que voy midiendo 0,28 milímetros, entre 0.25 y 0.30, mejor imposible. Ok, ahora sigo girando, voy para el 3, que es el que me falta, el cilindro número 3. Ok, aquí lo tenemos. Como le digo, yo le doy y el árbol de leva se frena solo. Ese es el momento de medirlo. Si lo vemos, los árboles de leva nos quedaron hacia afuera. Yo puedo medir por dentro y hago lo mismo, ¿vale? Ajustadito y este apretadito. Este entra más apretadito, aquí ni entra, ¿ves? El 0.30, miren, este entró, en este no. Pero no pasa nada porque el 0.25 nos está entrando. ¿Ok? Esto nos ha quedado bien. Son las holguras que nos podemos permitir, ¿ok? En el escape. Vale, entonces yo voy a guardar estas dos, 0.25 y 0.30, y me voy a quedar con las otras. Voy a dejar la de 0.25 afuera, por curiosidad, metérsela a las de admisión, no debería entrar la de 0.25, la de 0.15 y 0.20 máximo. ¿Ok? Si me pasa para 0.25
25 algo está pasando y voy a tener que verlo. Bueno, ok, entonces empiezo igualmente con esta. Busco el número 1. Número 1, la marca original. Yo marqué el número 1 ahí. Vale, el número 1. Este es el 2. Vale, este es el 1. Si nos damos cuenta, se lo voy a subir aquí un poquito. Si nos damos cuenta, aquí, ok, el número 1 de la parte de admisión ahora, tenemos los árboles de leva hacia afuera, como le digo, porque siempre tienen que quedar hacia afuera. No pueden quedar, no lo podemos medir por aquí, pues, perdón, por aquí afuera. Tenemos que medir por aquí, ok. Cuando está en esta posición hacia afuera lo tenemos, el número 1. Entonces, yo tendría que meterle el 0.15 primero, la más finita, ok. La meto. Vale. Entra ajustadita, vamos a meterle la 0.20, entra apretadita, ok, y ya esta otra, se me metió, ya va. La de 0.25, ok, se los muestro, esta de 0.25, yo tengo que jugar 0.15, 0.20, ok. 0.15, 0.20. La de 0.25 no debería poder entrar ahí. Ok, lo rectifico. Vale, no entran. Entra la de 0.20 apretadita. Entre 0.15 y 0.20. Perfecto. Seguimos al otro. Voy a darle la vuelta al 2 al revés. Vale, ahí lo tengo, el 2. El 2 lo tengo aquí con los árboles de leva hacia afuera. Meto el 0.15 primero. ¿Vale? Entra bien. Meto el 0.20. Entra bien ajustadito. Y me trato de meter el 0.25 y no entra. ¿Ok? Está bien, ¿no? Seguimos al 4. Vale, ahí tengo el 4. Tengo los árboles de leva hacia afuera, como debe ser. Y vamos a medirlo. Ok, meto el 0.20, el 0.15, perdón, primero. Entra bien. Meto el 0.20, entra ajustadito y trato de meter el 0.25 y no entra. Ok, está bien. Y seguimos para que me queda, ok, que es el 3. Busco el 3. Lo tengo y le hago lo mismo, lo busco, 1, 2, 3, aquí está, árboles de leva hacia afuera y medimos 0.15, vale, 0.20, freno, fíjense que aquí la 0.20 no entra, entra la 0.15, ¿ok? Bien suelta. La 0.15, o sea que debe tener 0.18. Está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Nos aseguramos de que giren, se mueven, ¿ok? No están pegando de la leva. Y bueno, ya lo tenemos, ¿ok? No hay que hacerle nada, está bien. Como les digo, si en alguno de ellos se me hubiera salido el rango que nos da la fábrica, ¿ok? De cada motor tiene sus medidas, generalmente casi es la misma en emisión escape. Si se nos sale del rango tenemos que tomar acciones aquí, bueno, jugar con las láminas de los taquetes. En este caso no hizo falta, ¿ok? Entonces yo voy a preparar todo para montar la culata en el motor de una vez y seguir el trabajo. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera me despido. Acuérdense de darle like a esos videos, ¿ok? Y de suscribirse al canal. Me despido, espero que el video le haya gustado, le sirva, le sea de utilidad. Gracias, hasta luego.